Nunca olvidé aquel día en que decidí abandonar a mi madre en el Hospital Público de San Miguel, un lugar gris y desolado que marcó para siempre mi vida. Tenía 35 años, un Mercedes último modelo y una carrera de ejecutiva que me permitía vivir en el exclusivo barrio de Las Condes en Santiago de Chile. Mi madre, Rosa Martínez, una mujer de origen humilde que había trabajado toda su vida como lavandera, ya no podía valerse por sí misma. Sus piernas hinchadas, su respiración entrecortada y su mirada perdida me resultaban insoportables. No quería que mi imagen perfecta fuera manchada por la vejez y el sufrimiento. Recuerdo cada detalle de aquel día frío de julio. La llevé al hospital sin ninguna maleta, sin ningún objeto personal. Solo un sobre con algunos papeles para su internación. Los médicos me miraban con una mezcla de lástima y desprecio mientras firmaba los documentos. Sentí sus miradas atravesándome, juzgándome, pero mi orgullo era más fuerte que cualquier sentimiento de culpa. La dejaré aquí por su bien, me mentía a mí misma. En realidad la estaba dejando por mi propio bienestar. No quería que su deterioro interfiriera con mi vida perfecta, con mis cenas de negocios, mis viajes y mi imagen de mujer exitosa. Cuando salí del hospital, no miré atrás. Ni siquiera le di un beso. Solo le dije, estarás bien, mamá. Palabras vacías que resonaban falsas incluso en mis propios oídos. Mi vida continuó su ritmo vertiginoso. Ascensos, reuniones, viajes internacionales. Cada día me alejaba más de aquel hospital, de aquella mujer que me había criado con sacrificio y amor, y que ahora me resultaba una carga incómoda. Los años pasaron y mi madre se convirtió en un fantasma, un recuerdo difuso que intentaba borrar de mi memoria. No me importaban sus cumpleaños, no me importaban sus navidades en soledad. Mi ego y mi ambición habían matado cualquier rastro de compasión. Pasaron meses sin que la visitara. Ni una llamada ni una visita. Nada. Mi madre se convirtió en un recuerdo incómodo que guardaba en el rincón más oscuro de mi memoria. Lo que no sabía en ese momento era que ese abandono sería el inicio de una historia que cambiaría mi vida para siempre. Un secreto me esperaba, oculto entre las paredes de ese hospital público. Un secreto que transformaría todo lo que creía saber sobre mi madre y sobre mí misma. Un secreto que me haría pagar cada lágrima, cada momento de soledad que le había provocado. Un secreto que me obligaría a enfrentar la verdad más dolorosa de mi existencia. Recuerdo a mi madre como una mujer de manos ásperas y mirada cansada, pero con una dignidad que ninguna adversidad pudo quebrar. Rosa Martínez era el vivo ejemplo de la lucha silenciosa de miles de mujeres latinoamericanas que sobreviven entre la pobreza y la esperanza. Creció en un pequeño pueblo cerca de Valparaíso, donde el hambre era más común que la alegría. Huérfana desde los 7 años, aprendió que la supervivencia no era un lujo, sino una necesidad brutal. Trabajaba desde el amanecer lavando ropa ajena, sus manos pequeñas pero fuertes restregando telas ajenas mientras soñaba con un futuro diferente. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía apenas 3 años. Recuerdo vagamente su rostro, pero los recuerdos de mamá son nítidos. Su capacidad de transformar un pedazo de pan duro en una cena. Su habilidad para remendar ropa hasta que pareciera nueva. Su talento para hacer que lo poco pareciera suficiente. Nunca fue a la escuela, pero me enseñó las lecciones más importantes: dignidad, resistencia, amor incondicional. Mientras otras madres compraban juguetes, ella me compraba cuadernos. Mientras otras soñaban con lujos, ella soñaba con que yo tuviera una educación. Trabajaba como lavandera, cocinera, empleada doméstica. Cualquier trabajo era bueno con tal de darme un futuro. Sus manos siempre estaban marcadas por el trabajo duro, cicatrices de plancha, quemaduras de cocina, cortadas de lavadero. Cada marca era un testimonio de su amor silencioso. Recuerdo sus noches en vela, cosiendo uniformes para ganar unos pesos extras. Recuerdo su orgullo cuando saqué las mejores notas, cuando gané una beca para la universidad. Sus ojos brillaban más que cualquier lágrima, su sonrisa era más valiosa que cualquier premio. En los barrios populares de Santiago, ella era conocida por su bondad. Siempre tenía un plato extra para el vecino necesitado, siempre un consejo para la madre soltera, siempre un abrazo para el niño sin esperanza. Su generosidad no conocía límites, su corazón era más grande que su propia pobreza. Cuando empecé a ganar dinero, ella seguía viviendo en la misma casa humilde. Rechazaba mis ayudas económicas, prefiriendo mantener su independencia.
Yo me he mantenido sola toda mi vida, me decía con ese orgullo que la caracterizaba. Sus últimos años fueron duros. La enfermedad la fue consumiendo lentamente, pero su espíritu seguía siendo una llama inextinguible. Incluso cuando su cuerpo la traicionaba, su mirada seguía siendo la de una guerrera. Nunca la escuché quejarse, nunca la vi rendirse. Sus últimos años fueron un lento declive, pero su dignidad permaneció intacta. Cada día era una batalla, cada respiro un acto de resistencia. Lo que yo no sabía entonces era que detrás de esa vida de sacrificios, detrás de esa mujer aparentemente simple, se escondía un secreto que cambiaría todo. Un secreto que permanecía oculto, esperando el momento preciso para revelar su verdadera dimensión. Un secreto que me haría entender que a veces lo más valioso no se hereda, se construye con años de sacrificio y amor silencioso. Y ese secreto estaba a punto de transformar mi vida para siempre. El día que decidí internar a mi madre fue como si un puñal invisible atravesara mi propio corazón. No fue una decisión, fue una sentencia que me condenaría para siempre. Todo comenzó cuando su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Sus piernas ya no respondían, su memoria se fragmentaba como un espejo roto. Los médicos habían sido claros, necesitaba cuidados constantes que yo, con mi vida de ejecutiva, no podía proporcionarle. Recuerdo esa mañana gris de invierno en Santiago. Mi madre miraba por la ventana con esa mirada ausente que me desgarraba por dentro. Sus manos, antes tan fuertes y trabajadoras, ahora temblaban al sostener una taza de té. «Mamá, tenemos que hablar», le dije con una voz que intentaba ser firme pero que se quebraba por momentos. Ella me miró y en sus ojos vi un destello de comprensión. Sabía lo que vendría. No fue una conversación, fue una sentencia. Le expliqué que no podía cuidarla, que necesitaba estar en un lugar con atención médica constante. Mis palabras sonaban frías, calculadas, como si estuviera negociando un contrato de negocios, y no decidiendo el destino de la mujer que me dio la vida. Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Un silencio que gritaba decepción, tristeza, abandono. Sentí que la estaba traicionando, que estaba traicionando todos sus sacrificios, todas las noches que pasó cuidándome, todas las veces que me dio de comer cuando ella misma pasaba hambre. Contraté a un servicio especializado para el traslado. Llegaron 2 enfermeros profesionales, con una camilla y un aire de neutralidad que me resultaba insoportable. Mi madre no opuso resistencia. Era como si ya supiera su destino. Mientras la subían a la ambulancia, noté algo extraño en su mirada. No era tristeza, no era resignación. Era algo que no supe identificar en ese momento. Un brillo especial, casi como si guardara un secreto que yo desconocía. Los trámites en el Hospital Público de San Miguel fueron rápidos. Formularios, firmas, una burocracia que me hacía sentir más culpable a cada momento. Las enfermeras me miraban con una mezcla de lástima y reproche que me atravesaba como agujas. Cuando la dejé en su nueva habitación, una pequeña sala con 3 camas más, sentí que la estaba abandonando. No era un hospital, era una sentencia de soledad. Las paredes grises, el olor a desinfectante, los sonidos de dolor de otros pacientes, todo parecía gritar abandono. Me despedí con un beso rápido, casi protocolar. «Estarás bien», le dije. Mentira. Sabía que no estaría bien. Sabía que la estaba condenando a una muerte en vida. Lo que no sabía en ese momento era que esta decisión marcaría el inicio de un camino que cambiaría mi vida para siempre. Un camino lleno de secretos, de verdades ocultas que estaban a punto de emerger desde el lugar más inesperado. Un secreto que mi madre guardaba, y que solo el tiempo se encargaría de revelar. El Hospital Público de San Miguel era un microcosmos de la desigualdad latinoamericana. Cada pasillo, cada sala, cada rincón, gritaba las profundas fracturas sociales que dividen nuestra sociedad. Cuando visitaba a mi madre atravesaba un mundo completamente diferente al de mi vida ejecutiva. Aquí la pobreza no era un concepto abstracto, era una realidad palpable que te golpeaba directamente en el rostro. Pacientes hacinados en camillas viejas, algunos esperando horas para ser atendidos, otros compartiendo medicamentos porque no podían pagarlos. Familias enteras esperando en pasillos estrechos, con rostros marcados por la angustia y la desesperanza. Las enfermeras heroínas silenciosas trabajaban con recursos mínimos. Vanda gastada, jeringa utilizada, medicamento escaso.
Cada gesto era un acto de resistencia contra un sistema que los abandonaba sistemáticamente. Mi madre ocupaba una cama en una sala común. 4 paredes desteñidas, un ventanal sucio que daba a un patio interior gris. A su alrededor historias de dolor y supervivencia se entrelazaban constantemente. Recuerdo a don Ramírez, un anciano con cáncer terminal que compartía la habitación. Sin seguro médico, dependía de la caridad del sistema. Su familia vendía empanadas para pagar sus tratamientos. Sus ojos, a pesar del sufrimiento, mantenían un brillo de dignidad inquebrantable. En la cama contigua, una joven indígena luchaba por su bebé prematuro. Sin recursos, sin esperanza, solo con la fuerza de su amor maternal. Las enfermeras hacían turnos extras, casi como una familia, para cuidar de ese pequeño milagro. Contrastaba brutalmente con mi mundo. Yo podía pagar cualquier tratamiento privado, cualquier especialista. Ellos dependían de un sistema que los trataba como números, no como seres humanos. Un día, observando a mi madre, comprendí la verdadera dimensión de la injusticia social. Ella, que había trabajado toda su vida, ahora dependía de la misericordia de un sistema que la había ignorado sistemáticamente. Las visitas de los médicos eran rápidas, casi mecánicas. 5 minutos por paciente, diagnósticos superficiales, tratamientos básicos. La atención médica era un privilegio reservado para quienes podían pagarlo. Pero lo más impactante no eran las carencias materiales, sino la dignidad de la gente. A pesar de todo, mantenían la esperanza. Compartían sus escasos alimentos, se consolaban mutuamente, creaban lazos más fuertes que cualquier adversidad. Mi madre, a pesar de su estado, seguía siendo un faro de fortaleza. Consolaba a otros pacientes, compartía sus historias, mantenía ese espíritu que la caracterizaba. Mientras yo me sentía incómoda, ella encontraba humanidad en medio del caos. Lo que no sabía en ese momento era que este hospital, este mundo paralelo de dolor y esperanza, guardaba un secreto que cambiaría todo lo que creía saber. Un secreto que estaba oculto entre esas paredes desgastadas, esperando el momento preciso para ser revelado. Un secreto que transformaría mi vida para siempre, y que comenzaría a gestarse en ese mismo lugar donde la desigualdad se mostraba en toda su crudeza. La soledad de mi madre en el hospital era un silencio ensordecedor que me perseguía como un fantasma. Cada visita era una tortura para ambas, un encuentro breve y superficial que ocultaba años de distancia emocional. Mis visitas eran protocolares, calculadas. Una vez cada 15 días, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Llegaba con un ramo de flores caras, como si pudiera comprar mi culpa, como si los pétalos pudieran tapar el vacío de mis años de abandono. Mi madre no me reclamaba. Nunca. Su silencio era más doloroso que cualquier palabra. Miraba por la ventana, sus manos arrugadas sobre el regazo, con una paz que me resultaba inexplicable. A veces pensaba que era resignación, pero después comprendería que era algo más profundo. En esas habitaciones grises del hospital público, el tiempo parecía detenerse. Pacientes ancianos mirando al vacío, algunos sin visitas en años, otros esperando un familiar que nunca llegaría. Mi madre era uno más en ese ejército de olvidados. Recuerdo un día específico. Llegué con mi traje ejecutivo, mi perfume caro, mis zapatos de diseñador. Ella me miraba sin juzgar, pero yo me sentía desnuda ante su mirada. Una mirada que atravesaba mis máscaras, que me desnudaba por completo. ¿Cómo estás, mamá?, preguntaba mecánicamente. Y ella respondía con monosílabos, como si las palabras fueran un esfuerzo demasiado grande. Su voz, antes fuerte y llena de vida, ahora era un susurro que apenas rozaba el aire. Los médicos me informaban sobre su estado con una neutralidad que me helaba. Deterioro progresivo, decían. Necesita cuidados constantes. Yo asentía, firmaba papeles, pagaba lo necesario. Todo muy profesional, muy distante. Pero había momentos, fugaces instantes, donde algo cambiaba. Cuando tomaba su mano, cuando sus ojos se encontraban con los míos, sentía que algo más profundo nos unía. Un amor que sobrevivía a pesar de mi abandono, a pesar de la distancia. En esas habitaciones, rodeada de otros ancianos igualmente olvidados, mi madre mantenía una dignidad que me avergonzaba. No pedía compasión, no reclamaba. Simplemente existía, con una paz que me resultaba incomprensible. A veces la sorprendía hablando sola, susurrando palabras que no alcanzaba a comprender. Un día le pregunté y ella solo sonrió, con ese brillo especial que siempre me había desconcertado.
Nada, hija, decía. Pero yo sabía que guardaba algo. Lo que no sabía en ese momento era que ese silencio, esa soledad, escondían un secreto que cambiaría todo. Un secreto que mi madre protegía con más celo que su propia vida, y que solo el tiempo se encargaría de revelar. Un secreto que estaba oculto entre esas paredes grises, entre ese silencio ensordecedor, esperando el momento preciso para emerger y transformar nuestra historia para siempre. Mi vida de lujo era una máscara perfectamente construida. Un teatro donde yo era la protagonista principal y el público aplaudía cada movimiento. Vivía en Las Condes, el barrio más exclusivo de Santiago, en un departamento de 200 metros cuadrados con vista panorámica a la cordillera. Cada mañana era una producción meticulosa. Un Mercedes último modelo me esperaba, conducido por un chofer que conocía cada ruta de la ciudad. Mi oficina en el centro corporativo era un santuario de cristal y acero, donde cerraba millonarios contratos con la misma facilidad con que respiraba. Los fines de semana mis cenas en restaurantes de 5 tenedores eran un ritual. Ejecutivos políticos, empresarios componían mi círculo social. Hablábamos de inversiones, de negocios, de estrategias. Nadie mencionaba jamás la palabra familia. Era un tema incómodo, casi prohibido. Mi guardarropa era una declaración de poder. Trajes a medida importados de Italia. Zapatos que costaban más que el sueldo de un trabajador promedio. Joyas discretas pero carísimas. Cada prenda era una armadura que me protegía del mundo real, de mis verdaderos sentimientos. Viajaba constantemente. Nueva York, París, Londres. Mis pasaportes estaban llenos de sellos. Mis tarjetas de crédito no conocían límites. Compraba boletos de primera clase como quien compra un café, gastaba en un almuerzo lo que mi madre ganaba en un mes. Pero todo era un teatro elaborado. Detrás de esa imagen perfecta se escondía una soledad absoluta. Mis relaciones eran superficiales, mis amistades eran contactos de networking. Nadie me conocía realmente, nadie sabía de dónde venía. Mis logros profesionales eran impresionantes. Gerente general de una importante empresa de tecnología antes de los 35 años, con un salario que multiplicaba por 10 el de mis antiguos compañeros de universidad. Pero ese éxito tenía un precio muy alto. Cada noche cuando llegaba a mi departamento vacío, el silencio me recordaba lo sola que estaba. Mis lujos no podían comprar el amor de mi madre, no podían borrar años de abandono. Los millones en mi cuenta bancaria no me daban la paz que necesitaba. Mis amigos de infancia me miraban como si fuera un extraterrestre. Yo había salido de la pobreza con una determinación que asustaba. Mientras ellos seguían en sus trabajos modestos, yo había construido un imperio personal basado en trabajo y ambición. Pero algo faltaba. Un vacío interno crecía cada día más. Mis logros se sentían huecos, mis triunfos carecían de significado real. La imagen perfecta comenzaba a resquebrajarse, como un espejo a punto de romperse. Lo que no sabía en ese momento era que mi vida de lujo era solo el decorado. La preparación para un gran secreto que estaba a punto de revelar. Un secreto que mi madre guardaba celosamente, y que transformaría todo lo que creía conocer. Un secreto que esperaba paciente entre los pliegues de mi vida aparentemente perfecta. Listo para cambiar todo para siempre. La llamada llegó un martes a las 3:17 de la madrugada. Un teléfono que sonaba como una sentencia, un momento que dividía mi vida entre un antes y un después. Señorita, su madre ha fallecido, dijo una voz impersonal del Hospital Público de San Miguel. Palabras frías, burocráticas, que reducían toda una vida a una simple comunicación administrativa. Recuerdo haberme quedado paralizada. No sentí dolor, no sentí nada. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado de mis emociones. Mi madre, la misma mujer que me había criado con sacrificio, había muerto sola en una habitación compartida, rodeada de extraños. Llegué al hospital con mi traje ejecutivo, mis zapatos caros manchándose con el barro de un amanecer gris en Santiago. Los pasillos grises me miraban como testigos silenciosos de mi culpa. Las enfermeras me observaban con una mezcla de lástima y reproche que me atravesaba como cuchillos. Su cuerpo estaba cubierto por una sábana blanca, tan simple como había sido su vida. No había flores, no había familia reunida, solo yo y ese silencio ensordecedor que gritaba años de abandono. Los trámites fueron rápidos. Firma aquí, pague allá. Mi poder económico facilitaba todo,
incluso la muerte de mi propia madre. Un último acto de distancia, de frialdad administrativa. Durante el funeral, pocas personas asistieron. Algunos vecinos antiguos, una prima lejana, el párroco del barrio. Nadie lloró. Ni siquiera yo. Mi dolor estaba congelado, enquistado en algún lugar profundo de mi ser que no podía alcanzar. Mientras el féretro descendía lentamente, sentí que algo más que mi madre se estaba enterrando. Mis recuerdos, mi culpa, mis años de abandono. Todo parecía hundirse con ella en esa tierra húmeda. Las pocas personas que conocían nuestra historia me miraban como si fuera un monstruo. Una hija que había abandonado a su madre en sus últimos años, que la había dejado morir prácticamente sola. Sus miradas me juzgaban más duramente que cualquier tribunal. Pero había algo extraño. Un detalle que no encajaba. Mientras firmaba los últimos papeles en la funeraria, el empleado me miró de una manera peculiar. No era lástima, no era reproche. Era algo que no supe identificar en ese momento. Señorita, me dijo, hay unos documentos que deben ser entregados con el certificado de defunción. Su voz sonaba extraña, como si guardara un secreto que apenas se atrevía a insinuar. Lo que no sabía en ese momento era que la muerte de mi madre no sería el final, sino el beginning de algo que cambiaría mi vida para siempre. Un secreto que ella había protegido celosamente, y que solo ahora comenzaría a revelarse. Un secreto que transformaría todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre mí misma, sobre nuestra historia familiar. Una semana después del funeral, recibí un sobre Manila que cambiaría mi vida para siempre. Llegó por mensajería certificada, con un sello del Hospital Público de San Miguel, que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Al principio pensé que eran solo documentos burocráticos. Facturas pendientes, papeles del seguro, esos trámites interminables que siguen a la muerte de alguien. Pero cuando abrí el sobre, mi mundo se derrumbó. Dentro había una carpeta amarilla, con documentos antiguos y un sobre cerrado con mi nombre. La letra de mi madre, esa caligrafía temblorosa pero decidida que recordaba de mi infancia, me miraba desafiante. Los primeros documentos eran extraños. Certificados de propiedad, papeles bancarios. Algo que no encajaba con la vida de pobreza que había conocido. Mi madre, la misma mujer que lavaba ropa ajena, aparentemente tenía propiedades y cuentas bancarias. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un primer documento mostraba la compra de un terreno en las afueras de Santiago, realizada hace más de 30 años. Otro revelaba inversiones en una cooperativa agrícola. Todo estaba a nombre de Rosa Martínez, mi madre. El sobre con mi nombre temblaba en mis manos. Lo abrí con dedos temblorosos, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber. Querida hija, comenzaba la carta, lo que vas a descubrir no es una traición, es mi mayor acto de amor. Su letra era clara, directa, sin rodeos. Cada palabra parecía estar cargada de un significado más profundo. Según los documentos, mi madre había trabajado en secreto durante décadas. No solo como lavandera, sino también como inversora. Había ahorrado cada centavo, había estudiado mercados, había invertido inteligentemente. Todo lo había hecho pensando en mi futuro. Las propiedades eran impresionantes. Un terreno en el Valle de Maipo, acciones en empresas agrícolas, bonos de inversión. Todo estaba legalmente documentado. Todo había sido construido con trabajo silencioso y dedicación. El valor total de su patrimonio superaba los $2 millones. Mi madre, a quien yo había considerado pobre toda mi vida, era en realidad una mujer con una inteligencia financiera extraordinaria. Pero había más. Una carta anexa revelaba que todo ese patrimonio estaba destinado a proyectos sociales. Becas para niños de escasos recursos, fundaciones educativas, programas de apoyo para madres trabajadoras. Nunca quise que supieras de esto mientras vivía, escribía, porque quería que construyeras tu propio camino. Pero ahora es momento de que comprendas el verdadero significado del sacrificio. Lo que no sabía en ese momento era que este descubrimiento sería solo el beginning de un viaje que transformaría mi vida para siempre. Un secreto que mi madre había protegido celosamente, y que ahora me obligaría a enfrentar mi propia historia. Un secreto que me haría comprender el verdadero significado del amor, del sacrificio y de la dignidad. Necesité semanas para procesar la verdad. Cada documento, cada papel que revisaba me revelaba capas de un secreto más profundo que cualquier tesoro material.
El primer lugar que visité fue el terreno en el Valle de Maipo. Un terreno de 20 hectáreas que mi madre había comprado hace más de 30 años, cuando nadie creía que podría tener valor. Ahora, rodeado de viñedos y proyectos inmobiliarios, valía una fortuna. Los documentos mostraban una estrategia meticulosa. Mi madre no solo había comprado tierra, había invertido inteligentemente. Acciones en cooperativas agrícolas, bonos de desarrollo, pequeñas inversiones que fueron creciendo silenciosamente. Contacté a un abogado especializado en herencias. Sus ojos no podían creer lo que veía. Tu madre era una inversora brillante, me dijo. Hacía lo que muchos hombres de negocios no logran ni en décadas. Cada centavo que ganaba como lavandera, cada peso extra que conseguía, lo invertía estratégicamente. Mientras yo creía que vivíamos en la pobreza, ella estaba construyendo un patrimonio que me cambiaría la vida. Las inversiones no eran solo financieras. Había creado una fundación educativa con su patrimonio. Becas para niños de escasos recursos. Programas de apoyo para madres trabajadoras. Su sueño era transformar vidas, no acumular riqueza. Recuerdo llorar por primera vez desde su muerte. No de tristeza, sino de un profundo sentimiento de admiración. Mi madre, a quien yo había abandonado, me había dejado un legado que iba mucho más allá del dinero. Los documentos revelaban algo más. Había estudiado en secreto, tomado cursos de inversión, leído libros de economía. Todo mientras lavaba ropa, cocinaba y me cuidaba. Su inteligencia era su verdadera riqueza. Un detalle me impactó especialmente. Había un sobre con mi nombre, fechado hace 15 años. Dentro un documento donde renunciaba a cualquier herencia personal, destinando todo a proyectos sociales. Quiero que construyas tu propio camino, decía una nota manuscrita. Mi verdadero tesoro no es este dinero, es la lección de vida que quiero dejarte. Los abogados calcularon que el patrimonio total superaba los 3 millones de dólares. Propiedades, inversiones, acciones. Todo construido con trabajo silencioso, con una inteligencia que yo jamás había reconocido. Pero lo más valioso no era el dinero. Era el mensaje oculto. Mi madre me estaba enseñando una última lección. Una lección sobre dignidad, sobre trabajo, sobre el verdadero significado del éxito. Lo que no sabía en ese momento era que este descubrimiento sería solo el beginning de una transformación personal que cambiaría mi vida para siempre. Un secreto que me obligaría a mirar mi pasado con otros ojos. Un secreto que me haría comprender que el verdadero tesoro no se mide en dinero, sino en amor, sacrificio y dignidad. Fue como si un espejo se hubiera roto frente a mí. De pronto, toda mi vida de éxito se desmoronaba, revelando la verdadera injusticia que había construido sobre el sacrificio de mi madre. Recordé cada momento en que la había humillado. Mis visitas al hospital eran rápidas, protocolares. Llegaba con regalos caros, como si pudiera comprar mi culpa con flores y perfumes importados. Nunca me detuve a escuchar su historia, a comprender su dolor. Mi carrera había sido construida sobre los cimientos de su sufrimiento. Mientras yo cerraba millonarios contratos, ella lavaba ropa ajena para darme una oportunidad. Mis trajes de diseñador, mis viajes internacionales, todo había sido posible gracias a sus manos ásperas. La desigualdad que tanto criticaba en mis discursos corporativos, la había practicado con mi propia madre. La había abandonado en un hospital público, la había reducido a un número, a un estorbo en mi vida perfecta. Yo que hablaba de justicia social en conferencias, había sido la primera en traicionar ese principio. Mis compañeros de trabajo me admiraban. Una mujer joven, exitosa, que había salido de la pobreza. Pero nadie sabía el verdadero precio de ese éxito. Nadie conocía la historia de Rosa Martínez, la mujer que había sacrificado su vida para que yo pudiera brillar. Comencé a revisar mis logros con otros ojos. Cada ascenso, cada contrato, cada momento de mi vida profesional estaba manchado por la culpa. Mi madre había sido invisible para mí, así como son invisibles miles de mujeres trabajadoras en Latinoamérica. Recordé sus manos, marcadas por años de trabajo. Cicatrices de plancha, quemaduras de lavandería, cortes de cocina. Cada marca era un testimonio de amor que yo había ignorado sistemáticamente. Su cuerpo era un mapa de sacrificios que yo había despreciado. La injusticia no estaba solo en cómo la había tratado, sino en cómo había construido mi identidad negando mis raíces. Me había avergonzado de mi origen, había borrado mi historia familiar para encajar en un mundo corporativo que me exigía ser otra.
Mi éxito había sido construido sobre la base de olvidar de dónde venía. Había renegado de mi madre, de mi barrio, de mi historia. Me había convertido en una perfecta máquina de consumo, olvidando los valores que ella me había enseñado. Los documentos que había encontrado me mostraban una verdad brutal. Mi madre no solo me había dado una oportunidad, había transformado su dolor en una estrategia de supervivencia. Había invertido cada centavo pensando en mi futuro, sin que yo lo supiera. Lloré por primera vez en años. No lágrimas de autocompasión, sino de un dolor profundo, de una comprensión que me atravesaba como un puñal. Había sido injusta no solo con mi madre, sino conmigo misma. Lo que no sabía en ese momento era que esta reflexión sería solo el beginning de una transformación personal que cambiaría mi vida para siempre. Un secreto que me obligaría a mirar mi pasado con otros ojos. Un secreto que me haría comprender que la verdadera justicia comienza por reconocer el dolor de aquellos que nos han dado todo. Decidí volver al barrio donde crecí. No como la ejecutiva exitosa que huía de sus raíces, sino como alguien dispuesta a reconectar con su historia. Las calles de La Pintana seguían siendo las mismas. Casas humildes, niños jugando en veredas estrechas, el mismo olor a pan y esperanza que recordaba de mi infancia. Cada esquina me devolvía un recuerdo, cada rincón me susurraba historias olvidadas. Mi primera parada fue la casa donde crecí. Pequeña, de adobe, con las paredes que mi madre había pintado con sus propias manos. Ahora estaba diferente, pero aún conservaba ese espíritu de resistencia que la caracterizaba. Los vecinos me miraban con una mezcla de reconocimiento y desconfianza. Algunos me recordaban, otros me observaban como a una extraña. Yo ya no era la niña que conocían, tampoco la ejecutiva que había escapado. Doña Carmen, la vecina que siempre nos ayudó cuando éramos pobres, me recibió con una mirada que atravesaba mi alma. «Volviste», me dijo sin preguntar nada más. En su mirada había más verdad que en años de conversaciones superficiales. Me senté en la misma mesa donde mi madre preparaba las cenas con lo poco que teníamos. Recordé sus manos trabajando, su capacidad de convertir lo escaso en un festín de amor. Lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Visité el lavadero donde mi madre trabajaba. Ahora era un pequeño taller comunitario. Las mujeres me contaron historias sobre ella. Cómo ayudaba a otras madres, cómo compartía lo poco que tenía, cómo me había preparado para un futuro que yo no comprendía. Un detalle me impactó. Muchas de esas mujeres habían recibido becas de estudio gracias a una fundación que mi madre había creado en secreto. Habían logrado salir adelante por su apoyo silencioso. Cada historia era un golpe a mi conciencia. Mi madre no solo me había cuidado a mí, había cuidado a toda una comunidad. Mientras yo construía mi imperio corporativo, ella construía esperanzas pequeñas pero reales. Los niños del barrio me miraban con curiosidad. No veían a una ejecutiva, veían a alguien que parecía estar buscando algo. Y en cierta forma, así era. Estaba buscando mi verdadero origen, mi identidad real. Doña Carmen me mostró un álbum de fotos. Imágenes de mi madre trabajando, sonriendo, luchando. Fotos que nunca había visto, historias que nunca me contaron. Cada imagen era una herida abierta en mi corazón. Lo que no sabía en ese momento era que este viaje de regreso sería solo el beginning de una transformación personal que cambiaría mi vida para siempre. Un secreto familiar que estaba a punto de revelar su verdadera dimensión. Secreto que me obligaría a comprender que el verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de dar. La dignidad no se hereda, se construye. Y mi madre me había enseñado esa lección sin yo comprenderlo durante años. Decidí transformar el legado que me había dejado en algo más que un patrimonio económico. Convertir su historia de sacrificio en un movimiento real de transformación social. No sería un acto de redención, sino un verdadero homenaje a su memoria. Utilicé parte de su patrimonio para crear una fundación que llevaba su nombre. Fundación Rosa Martínez. No sería una institución más, sería un proyecto de dignificación para mujeres trabajadoras de toda Latinoamérica. El primer proyecto fue en el mismo hospital donde había abandonado a mi madre. Implementamos un programa de atención integral para ancianos sin recursos. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Todo financiado con el dinero que ella había ahorrado durante décadas. Recorrí hospitales públicos, barrios marginales, comunidades olvidadas. No como ejecutiva que hace caridad,
sino como alguien que realmente comprendía el dolor de la desigualdad. Mis trajes corporativos fueron reemplazados por ropa sencilla, mi lenguaje por la escucha verdadera. Las historias que escuché eran similares a la de mi madre. Mujeres que sacrificaban todo por sus hijos, que trabajaban hasta el agotamiento, que mantenían su dignidad a pesar de las circunstancias más difíciles. Creamos becas para madres trabajadoras, programas de capacitación laboral, apoyo para emprendimientos. No era caridad, era justicia social. Cada proyecto llevaba la marca de Rosa, cada acción era un reflejo de su espíritu de lucha. En el barrio donde crecí, transformamos un terreno baldío en un centro comunitario. Biblioteca, talleres de oficios, espacios de encuentro. Un lugar donde la comunidad pudiera recuperar su dignidad, donde los sueños no fueran un lujo. Los medios comenzaron a hablar de la transformación, de cómo una ejecutiva había decidido devolver a su comunidad lo que la vida le había dado. Pero yo sabía que no era mi historia, era la historia de mi madre. Cada mujer que lograba salir adelante era un tributo a Rosa. Cada niño que conseguía una beca era una extensión de su amor. Su legado ya no estaba en papeles bancarios. Estaba vivo en cada persona que ayudábamos. Mis antiguos colegas no comprendían este cambio. Para ellos era una locura abandonar el mundo corporativo por un proyecto social. Pero yo había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en vidas transformadas. Lo que no sabía en ese momento era que esta lucha por la dignidad sería solo el beginning de una transformación que iría más allá de mi historia personal. Un secreto familiar que seguía revelándose, que me mostraría el verdadero significado del amor. Un secreto que me enseñaría que la dignidad no es algo que se conquista individualmente, sino algo que se construye en comunidad. La reconciliación no llegó de golpe, fue un proceso lento como el desmoronamiento de un muro construido durante años de distancia y dolor. Comencé visitando los lugares que marcaron la vida de mi madre. El lavadero donde trabajaba, la pequeña iglesia donde rezaba, las calles que recorrió durante décadas. Cada espacio me hablaba de su historia, de su resistencia silenciosa. Los vecinos del barrio que me conocían desde niña comenzaron a contarme historias que desconocía. Cómo mi madre ayudaba a familias sin recursos, cómo compartía lo poco que tenía, cómo me protegía incluso cuando yo la rechazaba. Doña Carmen, la vecina que siempre nos apoyó, me mostró cartas que mi madre había guardado. Mis primeras notas escolares, mis logros, recortes de periódicos donde aparecía. Ella había seguido mi vida a distancia, orgullosa, sin que yo lo supiera. Encontré un diario íntimo entre sus pertenencias. No era un diario de quejas, sino un testimonio de amor. Páginas donde relataba mis logros, donde escribía sus sueños para mí, donde me perdonaba cada ausencia, cada rechazo. Mi hija será grande, escribía en una página. No importa cómo, pero será grande. No hablaba de riqueza, hablaba de grandeza como persona. Una distinción que yo había olvidado por completo. Visité el hospital donde la había abandonado. Hablé con las enfermeras que la cuidaron. Todas coincidían en un detalle, nunca se quejó, nunca habló mal de mí. Su amor era más grande que mi abandono. Poco a poco fui desarmando los muros que había construido. Mis éxitos corporativos comenzaron a parecer insignificantes frente a la grandeza de su amor incondicional. Comprendí que el verdadero triunfo no está en lo que se logra, sino en lo que se da. La reconciliación no era con ella, era conmigo misma. Necesitaba perdonarme por años de egoísmo, de distancia, de negación de mis raíces. Cada lágrima era un paso hacia la sanación. Organicé un encuentro simbólico en el cementerio. No para pedir perdón, sino para agradecerle. Llevé las historias de las mujeres que había ayudado con su fundación. Cada vida transformada era un tributo a su memoria. Los niños del barrio beneficiados por las becas que había creado, me miraban como si fuera parte de algo más grande. Ya no era la ejecutiva distante, era la hija que había comprendido el verdadero significado del amor. Lo que no sabía en ese momento era que esta reconciliación sería solo el beginning de una transformación que iría más allá de mi historia personal. Un secreto familiar seguía revelándose, esperando el momento preciso para mostrar su verdadera dimensión. Un secreto que me enseñaría que la reconciliación no es un acto, es un camino. Un camino de amor, de comprensión, de sanación. La transformación no fue un momento, fue un proceso de reconstrucción personal que duró años. Dejé mi trabajo corporativo,
Vendí mi apartamento en Las Condes y decidí dedicar mi vida a continuar el legado de mi madre. Convertí su patrimonio en una red de apoyo para mujeres trabajadoras en toda Latinoamérica. No era caridad, era justicia social. Cada proyecto llevaba la esencia de Rosa Martínez. Dignidad, esperanza, transformación. Mis antiguos colegas no comprendían este cambio radical. Para ellos había perdido la cabeza. Para mí había encontrado mi verdadero propósito. El éxito ya no se medía en contratos millonarios, sino en vidas transformadas. Recorrí comunidades olvidadas en Chile, Perú, Bolivia. Cada viaje era un homenaje a mi madre. Implementamos programas de educación, microcréditos para emprendedoras, apoyo para madres trabajadoras. No éramos una fundación más, éramos un movimiento de dignificación. Mis trajes de diseñador fueron reemplazados por ropa sencilla. Mis zapatos de tacón por botas para caminar entre comunidades. Mi lenguaje corporativo por la escucha verdadera de historias de resistencia y amor. Conocí mujeres increíbles. María, que sacó adelante a 5 hijos siendo analfabeta. Luisa, que transformó su dolor en un taller de costura. Cada historia era un reflejo de lo que mi madre había sido. Una guerrera silenciosa. El primer centro comunitario lo construimos en el mismo barrio donde crecí. Un espacio donde los sueños no fueran un lujo, sino un derecho. Biblioteca, talleres, espacios de encuentro. Un lugar que devolvía la dignidad a una comunidad olvidada. Los medios comenzaron a hablar de esta transformación. De cómo una ejecutiva había decidido devolver a su comunidad lo que la vida le había dado. Pero yo sabía que no era mi historia, era la continuación del sueño de mi madre. Cada mujer que lograba salir adelante era un tributo a Rosa. Cada niño que conseguía una beca era una extensión de su amor. Su legado ya no estaba en papeles bancarios. Estaba vivo en cada persona que ayudábamos. Mis ingresos, mi patrimonio, todo lo destiné a este proyecto. No era un sacrificio, era un privilegio. Comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de dar. Fundamos escuelas en comunidades rurales, implementamos programas de salud, creamos redes de apoyo para mujeres víctimas de violencia. Cada proyecto llevaba la marca de Rosa. Cada acción era un reflejo de su espíritu de lucha. Lo que no sabía en ese momento era que esta transformación sería solo el beginning de un viaje que iría más allá de mi historia personal. Un secreto familiar seguía revelándose, esperando el momento preciso para mostrar su verdadera dimensión. Un secreto que me enseñaría que la verdadera transformación no es un destino, es un camino de amor, de compromiso y de esperanza. Hoy, después de años de transformación, comprendo que la vida no se mide por los logros, sino por el amor que se es capaz de dar. Mi madre, Rosa Martínez, una mujer que nunca fue a la escuela, me enseñó la lección más importante: la dignidad no se hereda, se construye con cada acción, con cada sacrificio silencioso. La fundación que lleva su nombre ya ha transformado más de 5.000 vidas en toda Latinoamérica. Cada beca, cada programa, cada proyecto es un tributo a su memoria. No soy yo quien lo hace, es su espíritu el que sigue trabajando a través de mis manos. Recuerdo el día que decidí abandonarla en el hospital. Jamás imaginé que ese momento de egoísmo se convertiría en el inicio de mi verdadera transformación. El secreto que ella guardaba no era un tesoro económico, era un tesoro de amor y esperanza. Las mujeres que hoy estudian, que emprenden, que salen adelante gracias a nuestros programas, me miran como si fuera parte de algo más grande. Ya no soy la ejecutiva distante, soy la continuación de un sueño que comenzó con las manos ásperas de mi madre, lavando ropa ajena. Mis antiguos compañeros de trabajo no comprenden este camino. Para ellos perdí todo. Pero yo gané algo que el dinero jamás puede comprar: propósito, conexión, amor verdadero. Cada proyecto que implementamos lleva la esencia de Rosa. Desde las escuelas rurales hasta los programas de microcréditos, todo habla de su espíritu de lucha. Ella, que nunca tuvo oportunidades, ahora está transformando la vida de generaciones completas. En los barrios donde trabajamos, mi nombre ya no es importante. Lo que importa es el legado, la posibilidad de que una niña pueda soñar más allá de su realidad inmediata. Eso es lo que mi madre siempre quiso para mí, y ahora lo estoy haciendo realidad para miles. Los documentos que encontré después de su muerte no solo revelaban un patrimonio económico, sino un patrimonio moral. Cada centavo que había ahorrado, cada inversión que había hecho,
Estaba pensada para transformar vidas. No para acumular, sino para distribuir. Viajé por toda Latinoamérica siguiendo su ejemplo. Chile, Perú, Bolivia, Argentina. En cada lugar encontré historias similares. Mujeres luchadoras, madres coraje, trabajadoras incansables que me recordaban a Rosa en cada gesto, en cada mirada. Mis conferencias ya no son sobre estrategias corporativas, sino sobre transformación social. Cuento la historia de mi madre no como un relato de tristeza, sino como un mensaje de esperanza. Cada persona puede cambiar su historia, cada dolor puede convertirse en una oportunidad. Hoy invito a quienes me escuchan a ser parte de esta historia. A comprender que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. Que nuestro pasado no nos define, que podemos escribir una nueva historia. Si esta historia te ha conmovido, si te ha inspirado de alguna manera, te pido que dejes tu like, que te suscribas al canal. Pero más importante aún, te invito a que busques tu propia manera de sembrar amor, de transformar vidas. Porque al final, como me enseñó mi madre Rosa, lo único que realmente importa es el amor que somos capaces de dar. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.